Un minutito para empezar a aperturar. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta gran transmisión del día de hoy, miércoles 26 de marzo, y estamos en una transmisión en vivo respecto de lo que nosotros denominamos Voces del Derecho, en donde se invitan a destacados juristas para que puedan participar con temas de relevancia para todo el foro jurídico. Recuerden que este programa de Voces del Derecho es coordinado por mi querido Shell Ignacio Pérez Rodríguez, abogado postulante en materia penal. Mi querido Shell, buenas noches. Buenas noches, maestra. Pues sin duda es un privilegio otra vez estar aquí. Ya vamos a retomar las cápsulas todos los miércoles a las 21 horas. Agradecido con el espacio, agradecido con usted y agradecido con la ponente que nos va a tocar un tema muy interesante. Muchísimas gracias, maestra. Así es, Shell ha prometido, ya tiene agendadas varias ponencias, de verdad todas de suma importancia, y hoy retoma este programa de Voces del Derecho y con una invitada de lujo. Se encuentra con nosotros la doctora Elizabeth Franco Cervantes, magistrada de circuito con sede en Oaxaca. Y mi querida doctora, bienvenida. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular de usted para que el Foro Jurídico de INDECAT sepa un poquito de su trayectoria. La magistrada Elizabeth cuenta con una especialidad y maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México, un máster en Valoración Racional de la Prueba por las Universidades de Génova, Italia y Girona, España. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Judicial por la Universidad de Perugia, Italia, con la colaboración de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. También la doctora cuenta con una especialidad sobre técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Girona en España, también con una especialidad sobre la prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio por la misma universidad, otra especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con diversos cursos de especialización, como el de extensión universitaria en estándares de prueba y debido proceso, y uno en sistema penal acusatorio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Sevilla. Dentro de su trayectoria laboral se ha desempeñado como jueza de distrito especializada en sistema penal acusatorio y jueza primero de distrito, ambos en el estado de Oaxaca, y actualmente se desempeña como magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia penal y laboral en Oaxaca. Aunado a todo esto, también se ha dado el tiempo de escribir la doctora y cuenta con el libro El fantasma de la inmediación en la apelación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recurso efectivo y presunción de la inocencia, de la editorial Ubiyus. Entonces, pues sobrada experiencia, vasto conocimiento. Y mi querida magistrada, de verdad, le damos la bienvenida hoy aquí al Foro Jurídico de INDECAT. Esperamos que sea la primera de muchas actividades académicas que tenga a bien desarrollar aquí con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes platicando de estos temas que, pues, en el día a día de un tribunal colegiado, pues, se van suscitando y además no hay planteamientos de la Corte todavía, pero muchas inquietudes, ¿no?, de la comunidad jurídica. Así es. Y el temazo que escogiste, mi querido Shell, tú con la doctora, el control de los actos del juicio oral en el amparo indirecto. Un gran tema, creo que hoy más que nunca este tema cobra total relevancia por todo lo que está pasando. Entonces, aquí la dinámica, mi querida doctora Indy, que nos va a hacer usted la exposición y después entraremos a la ronda de preguntas, ¿le parece? Sí, me Perfecto. parece bien. Bueno, pues queda usted a cargo y bienvenida. Gracias. Bueno, la idea de plantear este tema es porque hemos recibido últimamente unos asuntos en recurso de queja expuestos por defensores públicos federales y habíamos el año pasado también tenido algunos temas con los jueces de distrito de Oaxaca, eh, por el que se habían suscitado incluso conflictos sociales de bloquear el edificio y situaciones metajurídicas por temas de la suspensión en amparos donde admiten actos estando ya el juicio oral
aperturado y llevándose sobre algunos temas que la defensa plantea que se están suscitando en ese momento en el juicio oral. Y la primera pregunta que yo me hacía era si el amparo indirecto tenía la capacidad de revisar esas actuaciones por un principio de concentración y continuidad que la Corte ha tutelado de una manera muy enérgica. Para poner un ejemplo, una de las sorpresas para los penalistas fue que decantó que por ahora el tema de la exclusión de prueba es un acto que no puede revisarse en control constitucional. Y para los que conocemos esta materia, esto ha sido impactante porque el descontrol que hay a nivel de legalidad en las salas de apelación y en los juzgados de control, digamos en esa etapa intermedia donde es la depuración de ese material probatorio, generalmente le pega a la defensa para excluirle medios de prueba y dejarlo en un total estado de indefensión en ese juicio. Entonces, el problema fue que utilizaron una doctrina que se ocupa en materia laboral y que, pues, tenía un desarrollo básicamente para decir que por ahora el amparo no puede revisar algo que es procesalmente intrascendente para un tema de fondo. Pero en el ámbito penal, esto no replica igual, ¿no? La mayoría de las consecuencias atacan directamente a la defensa adecuada de las personas y la excepción de la Suprema Corte es que en sí se emite una sentencia de condena, pero esto lamentablemente no va a poder analizarse nunca porque ese tribunal de enjuiciamiento pues nunca va a saber qué pruebas se excluyó y nunca vamos a poder determinar si con otro conjunto de elementos de prueba ese tribunal pudo haber decidido cosas distintas. Y por más que el colegiado reponga la audiencia oral, pues en definitiva va a reponer con el mismo material de prueba que se ingresó en el auto de apertura. No puede retrotraer a una etapa previa a donde ya se excluyó esos elementos probatorios, ni se puede hablar del tema por un principio de no contaminación del tribunal. Entonces, hay situaciones que la jurisprudencia viene planteando y que nos preocupan porque en la práctica, por ahora, el control constitucional no puede revisar actos trascendentes. Y por otro lado, una de las críticas que más tiene el Poder Judicial Federal en materia penal es el rezago que mantienen actualmente los órganos jurisdiccionales. Pero yo como juez de amparo notaba que uno de los problemas que hay en todos los circuitos llamados estados de la República, como así se le divide a el país en la materia federal, es precisamente el gran número o la gran, digamos, facilidad de interponer demandas de amparo indirecto en materia penal por cualquier acto a discreción y el juzgado no tiene capacidad a veces en el auto de radicación de notar si es procedente o no el juicio de amparo. Hay muchos compañeros que todavía estilan admitir todo y las defensas tienen la idea de que ese juez es muy garantista, pero al final del día ocurre lo contrario. El rezago, la dilación que tenga, hace, digamos, un perjuicio con el paso del tiempo en el proceso penal. En un proceso que se planteó por el legislador como un proceso rápido, transparente, donde la Corte ha ido acotando que los plazos no se pueden extender, las prórrogas ya no se pueden dar, cuando se llega al límite de los 2 cambios de cautelar, y muchos de esos delitos son enormemente graves y no hay un control por parte de, digamos, la judicatura local y federal para poder mantener a las personas ubicadas y hay una gran cantidad de sustracciones por incumplimiento de presentación a juicios orales, que nadie se ha metido a hacer estadísticas, pero al menos en Oaxaca, un cambio de cautelar a medio juicio implica una sustracción que puede tardar hasta 4 años para la detención. Entonces, tanto hay problemas de ese tipo como de prisión preventiva que
revisaba la última de 11 años en un sistema acusatorio es insostenible. Así sea un secuestro, un homicidio calificado, esos 2 años se volvieron casi 12 años. Es impensable y hay una serie de justificaciones que no alcanzan, ¿no? Siempre se atribuye el tema de la efectividad de la defensa y el número de recursos interpuestos, pero lo cierto es de que en la pandemia la decisión político-criminal de los tribunales fue irse a descansar y con esta idea errada de que la videograbación o la videoconferencia viola la inmediación, dejaron esos juicios parados con la gente detenida y ahora tienen el grave problema de que están atrasados enormemente, ¿no? Hay una cantidad en el país de juicios con rezago y también un exceso en las solicitudes de prisión preventiva justificada, ¿no? Ya no digamos oficiosa, en la justificada. Es que son problemas colaterales. Pero para centrar el tema de esta noche y lo que yo quiero comentarles es la preocupación que como magistrada de un tribunal colegiado y como última instancia antes de que la Corte atraiga alguno de estos asuntos, es precisamente la pregunta de ¿el juez de distrito puede revisar actos del juicio oral? O sea, esa fue la primera pregunta que yo me hice, por cualquier tema, porque el abogado dice que hay una defensa deficiente durante el juicio, que no tiene asistencia de defensor que habla lengua indígena, por cualquier motivo que se presente. Y ahorita vamos a ver el caso concreto de lo que planteó la delegación de Oaxaca, que es una delegación bastante activa y creativa en muchos temas. Y a veces, sorprendentemente, pues ocasionan cosas contrarias a lo que ellos quieren para la persona que está finalmente detenida y con el tema del rezago que ya trae el Centro de Justicia en esas audiencias programadas. Entonces, al parecer todos están admitiendo, de los 11 jueces de distrito que yo reviso, 9 en la sede de Oaxaca, en San Bartolo, y 12 en Salina Cruz. No ha habido uno que deseche hasta esta solicitud que hacen en el Centro de Justicia por esta, digamos, causal que ocupan como un saco a donde se mete todo lo que no se sabe qué hacer, ¿no? Acto de imposible reparación. Y entonces con esa, digamos, escena de que no hay violación a derechos sustantivos, desechan la demanda. Vamos a plantear el caso, ¿no? Y ahorita les voy a poner unas diapositivas de cómo ya se resolvió y vamos a proponer un criterio para ver quién contiende con él de modo y forma que se inste la competencia de un tribunal que ahora nos corresponde por geografía de la región sur, estos tribunales que crean para resolver conflictos que le correspondería a la Corte, pero que a veces tienen unos criterios rarísimos y que esperamos que contienda con el de la región norte para que se vaya directo a la Corte. Pero lo cierto es que la Corte por ahora está como en un receso también en criterios y estamos preocupados, ¿no? Porque el tema de la prisión preventiva pues ya quedó ahí como, ahora sí como con una suspensión general que no sabemos cuándo se va a levantar y evidentemente el uso excesivo de la prisión preventiva justificada para cualquier cosa. Entonces, hasta ese momento no vamos a poder decantar nada porque estamos con orden de suspender todos los temas de inconvencionalidad en relación a lo resuelto por la Corte Interamericana hasta que el alto tribunal se pronuncie. Pero este tema se suscita en el Centro de Justicia Penal Federal, estando ya el juicio oral, fijada la audiencia, antes de iniciar el debate le plantean al juez, que como saben en el federal es unitario, un tema que puede ser planteado a nivel incidental, porque así lo marca la codificación previo al debate, que pueden plantear temas que impliquen diferimiento de la audiencia o incluso suspensión. ¿Cuáles pueden ser esos casos? Casos donde se plantea incompetencia del tribunal. Eso sería grave, que un tribunal entrara a conocer de un juicio del que no es competente, por ejemplo. Algún tema relacionado, no sé, con conocimiento previo de ese hecho porque ese juez ya había tenido contacto en alguna etapa preliminar, por decir alguna cosa, y está impedido para llevar el juicio. O sea, supuestos muy extraordinarios
donde la Corte ya ha acotado, ¿no? Por ejemplo, el abreviado ya no es factible plantearlo, ¿no? Eso ya queda decantado. Y por consiguiente, pues tampoco una salida distinta como podría ser una libertad, una suspensión condicional del proceso o cualquier medio que fuera distinto al juicio, ya no sería el momento procesal, ¿no? Se ha planteado el tema de la querella o de la falta del requisito de procedibilidad, tal vez un tema de prescripción, pero siempre se ha pensado que son temas que requieren desahogo de prueba porque finalmente hay que plantear temas de fondo y ya el juez se va a contaminar. Entonces, lo propio es que eso se decante ya en el debate. Y al menos eso es lo que habíamos pensado. Pero esta defensa presenta una petición sui generis al juez federal y es sui generis porque les voy a comentar de dónde viene todo el tema para que entiendan. En una causa penal surgida con una detención en flagrancia por una aportación de arma de fuego, me parece que de calibre sin licencia, a bordo de un vehículo venían 5 personas y por una infracción y un control preventivo al revisar el vehículo le encuentran un arma a los ocupantes debajo del asiento del copiloto. Desde ese momento el conductor dijo, es mi arma, es mi coche, yo soy velador en un estacionamiento y se me olvidó bajarla. Ellos no tienen conocimiento del arma, pero como saben, hay unas tesis de la primera sala que dijeron, no importa. Para pronto van todos detenidos hasta que se esclarezcan las cosas, ¿no? Anteriormente, cuando alguien se atribuía esa portación, los 4 quedaban en libertad y ese que, digamos, hacía una confesión y aceptaba que era el arma suya, pues quedaba detenido, pero ahora ya no ocurre así. Como está dentro del ámbito de disponibilidad de los 5, se los llevan detenidos, validan el control de la detención y les dictan a los 5 vinculación a proceso. Solo uno de los defensores de uno de ellos se va a la apelación. Los demás no instan nada y en esa apelación confirman y se va al amparo indirecto que conoce otro tribunal en ese entonces, un unitario de circuito antes de la creación de estos colegiados de apelación. En Oaxaca había 2. Entonces uno fungía como autoridad de segunda instancia y el otro revisaba actos en juicio de amparo indirecto como primera instancia y el colegiado en revisión. Y resulta que ese unitario determina amparar lisa y llanamente a la persona y dice, oye, pues si ya dijo el otro que él era el dueño del arma y que los ocupantes que venían con él desconocían, entonces le actualiza una causa de exclusión del delito por ausencia de dolo y le dicta un amparo Luis Villar. Entonces, cuando se dan cuenta los demás, pues ya está perdido el plazo para el juicio de amparo, perdido el plazo para la apelación y entonces sigue el curso del proceso. Llega a la etapa intermedia y ellos quieren ofrecer como prueba la resolución del unitario para tratar de vincular el criterio y se advierte que el juez de control no admite la prueba. Y en la desesperación se les ocurre llegar al juicio oral y plantearle un incidente de sobreseimiento, así le llaman ellos. ¿Y cuál es el tema? Pues precisamente que se actualice en el caso concreto la causa de exclusión del delito en favor de su cliente. Y quieren que se dicte en ese momento un sobreseimiento. Entonces, el problema que se suscita es que el juez, al escuchar parte del fondo de lo que ya aconteció en las etapas preliminares, al concluir les dice, no voy a decretar el sobreseimiento y me voy a declarar impedido porque ya me contaminaron. Ya me dijeron cosas que yo no debía saber y ya no puedo llevar este juicio oral. A lo mejor la solución del juzgador es muy drástica, pienses a lo que se piense, califican el impedimento en el colegiado de apelación y lo declaran fundado por una violación del principio de contaminación. Y contra esa determinación vienen al juicio de amparo y se les niega en primera instancia
bajo el argumento de que desecha el juez de distrito la demanda. Y dice, no es un acto de imposible reparación. Entonces viene el recurso de queja y la pregunta que nos hacíamos era, ¿esto no es un acto de imposible reparación? O sea, ¿por qué? Porque no hay evidentemente nada de esto en abordaje de la Corte. O sea, son actos en los que no ha hecho pronunciamiento, al menos en una tesis o jurisprudencia, pero siempre esperamos que el criterio lo tengamos para poder actuar. Entonces, en este caso, no lo hay. Y entonces viene el tema que yo me preguntaba antes. Entonces, es un tema de juicio oral, estando ya el juicio en curso, porque aunque no había abierto el debate, él ya estaba el día y fecha, hora señalada, para llevar el juicio oral. Y esto quedó peor porque ahora al declararse impedido, pues lógicamente provocó que se volviera a señalar fecha y hora con la agenda repleta para meses después y que fuera un juez diferente en lo que el amparo revisaba. Y de entrada el juez dijo no es procedente. Entonces, la propuesta era confirmar, declarando infundado el recurso. Pero otro compañero y la suscrita, pues decíamos, como tal, un acto que no, pues se advierte que están planteando una causa de exclusión del delito. Como tal, un acto que no afecte derechos sustantivos no me suena a mí que sea el tema. Pero había algo que a mí me hacía ruido sobre qué se afectaría del sistema penal acusatorio. Y es a veces esa situación en donde entramos en colisión con la defensa, porque cada quien tiene una visión distinta del sistema. Evidentemente el fiscal va a tener una visión diferente, la defensa otro, pero eh, como juzgadora que fui del sistema acusatorio y ahora con la función que tengo en el juicio de control constitucional, lo que siempre he dicho es voy a defender al sistema de los operadores, incluso de los compañeros que llevan a cabo esto, porque la finalidad es que el sistema se resguarde para que no vengan a culparlo de todo lo que no funciona, porque esa es siempre la política del gobierno, ¿no? Cambiamos este sistema porque el anterior era disfuncional, aunque lo que realmente no funcionaba era la capacitación de los operadores. Y ahora dicen que el sistema penal acusatorio deja a más delincuentes en la calle y genera más impunidad, pero no es el sistema penal acusatorio, es la capacitación que se tenga sobre el sistema penal acusatorio. Eso es lo que hizo digamos, una diferencia en ese juicio de Rubí, en los Bravos de Chihuahua de aquel 2011, donde dejan ir a este señor y la mamá cae desmayada, hoy privada de la libertad por el crimen organizado. Ese programa de las tres Maricelas cuenta la historia, ¿no? Pero quien vimos el juicio oral y revisamos la casación, pudimos advertir cómo juzgaron ese hecho y era un tema absurdo de que no había un cuerpo y porque no había un cuerpo no había homicidio. Entonces decíamos, por Dios. Esto era un tema de dogmática jurídico-penal que tenía que ver aquí el sistema procesal. Esos tres señores pues no tenían idea de nada. Habían tenido cursos de litigación oral y habían quedado como jueces, pero decían, es que así es el sistema penal acusatorio. Y yo años de eso digo, por Dios, no, nunca. Dios nos libre. Los objetivos del sistema son siempre esclarecer el hecho para impedir los errores del estándar, ¿no? Ya lo hemos escuchado mil veces, ¿no? ¿Cuál? Pues dejar ir a alguien que sí la hizo o dejar detenido a alguien que no la hizo. Entonces, esa situación es igualmente grave, ¿no? Entonces, para evitar ese error, tenemos que ser muy puntuales y cuidadosos en la primera operación, que es esclarecer ese hecho. Pero entonces, el tema era que al analizar todo, nosotros proponíamos principalmente otra causa de improcedencia, pero no por esas razones, que era lo que venía el tema. Y me voy a permitir compartir ahora sí esas diapositivas de la parte conducente del recurso de queja. Ahí lo ven. Sí, Sí, magistrada. doctora. Ujú. Palabras más, palabras menos. El tema fue bastante discutido porque en este asunto mi compañero magistrado que tiene escaso un año y medio de haber llegado del Centro de Justicia, había conocido del abreviado del que se había declarado pues desde un inicio, confeso,
y que él aceptaba que el arma era suya y que la traía en el coche por un olvido, pero que los demás no tenían conocimiento de la existencia del arma. Y solo uno de ellos había quedado, digamos, en libertad por ese amparo lisuyano. Entonces estaban 3 de ellos para ir a juicio oral y el planteamiento era para 2 de ellos en ese incidente de sobreseimiento donde se declara impedido el juzgado. Y entonces lo que advierto yo en el recurso es que hay una diversa causal de improcedencia, que no era la que había invocado el juez, porque yo decía, pues es un tema de defensa adecuada, evidentemente. Pero aquí, más bien, se actualiza una diversa causal relacionada con que la improcedencia resulte de un precepto directo de la Constitución. Entonces, es una causal rara porque no me había tocado analizarla de manera directa, porque el derecho penal es así, hasta que te llegue el caso concreto es cuando puedes tú advertir cómo puede subsumirse. Y principalmente lo que advertíamos era que el tema estaba en el artículo 20, apartado a fracción cuarta de la Constitución, que prevé el principio de no contaminación del conocimiento del juez que va a entrar a la audiencia de debate sobre temas de fondo antes de iniciar el debate. Y ahorita vamos a ver cuáles hubieran sido los escenarios de haberse hecho previo a la audiencia del juicio oral o durante la audiencia del juicio oral. Y advertimos que la Suprema Corte ya había dirimido un amparo directo en revisión, el 2904-2020, desde agosto de 2022, donde hizo la interpretación de ese precepto constitucional para establecer que había un principio que le llama mandato de no contaminación y que ha proyectado, sobre todo para los tribunales de apelación, porque la pregunta que resuelve ahí es, este principio se decanta solo para los que son jueces y que no puedan haber conocido en etapas preliminares, o también va para los magistrados de apelación que hayan intervenido en las revisiones de autos de vinculación a proceso y ahora les corresponde el juicio oral porque ya tienen una idea preconcebida de lo que ya determinaron al revisar el auto de vinculación. Ya saben los datos de prueba que ahora pues vienen como pruebas o medios probatorios, pero que mucho es el planteamiento inicial del asunto. Ya conocen la causa penal. Entonces la respuesta fue, también están impedidos y por eso actualmente los tribunales superiores de justicia retornan a otra sala distinta a la que conoció la apelación del auto de vinculación por este matiz que dio la Corte en este amparo directo en revisión, ¿no? Entonces, ese mandato, o sea, lo maximiza porque es una de las premisas fundamentales que quien entre al juicio no tenga idea de lo que pasó para que pueda actuar con objetividad al margen de los errores en que puede incurrir ese tribunal. Pero es como un principio de certeza que tenemos de que no va a tener ninguna idea preconcebida de lo que ya sucedió o de lo que no sucedió. Y digo, juega en contra y a favor, porque en el caso de la exclusión de prueba, pues no sabe que se excluyó prueba, ¿no? Muchas veces nos peleamos en las sesiones de decir, es que la defensa no ofrece, ¿y cómo sabes que no se lo excluyeron? No tenemos idea. A lo mejor tú piensas que la defensa se la pasó esperando a contrainterrogar y llevó una defensa pasiva, pero no sabemos si sí intentó presentar elementos probatorios para controvertir los de la fiscalía y le pusieron todos los obstáculos y al final no logró hacerlo. Eso es algo que no vamos a saber nunca. O sea, gracias a que no podemos revisar en la instancia constitucional. Mientras este criterio siga ahí, vigente, y hasta que llegue una nueva reflexión y pues llegue otro cosío, otra visión, ¿no? Pero mientras la Corte va a permanecer así, como con esa venda en los ojos de la diosa Temis hasta que algo suceda. Entonces, el alcance de esa disposición es precisamente uno de los principios torales del sistema acusatorio para que quien ha conocido de las etapas preliminares no puede intervenir en ese enjuiciamiento. Y hay sistemas como España que cuentan con un juez de instrucción criminal, que es un jefe fiscal, más o menos, que nunca va a ir a juicio
sino que su función es vigilar que el fiscal haga bien su trabajo para presentar en juicio esa acusación, y ya será otro juez de la judicatura quien entre a ese juicio totalmente sin conocimiento previo de lo que sucedió en la investigación. Ellos confían en que no tienen confianza en los fiscales. Si la conexión empieza a ser inestable, me avisan si tengo que repetir información, porque luego sucede a esta hora de la noche. Entonces, dice, en el sistema penal acusatorio existe una especial protección al principio de imparcialidad, y ello obedece a que la Constitución constitucional lo prevé expresamente la etapa de juicio, y lo dice muy claramente. Esta es la etapa central y el núcleo del funcionamiento del sistema penal acusatorio. O sea, no es un invento de uno. Es como decir, todo lo que se hace se trabaja para llegar al juicio oral, para llegar a la fase estelar. ¿Por qué? Porque se piensa que lo que no se resolvió antes es porque no pudo salir de otra manera que no fuera en juicio. Eso es al menos lo que se espera del sistema. A lo mejor en la práctica no funciona así, ¿no? Y por eso el objeto de atender al principio de imparcialidad, o sea, la no contaminación está relacionada con uno de los principios básicos que debe tener un juzgado, la imparcialidad. Y eso decanta en objetividad y en la certeza de las partes, ¿sí? De como dice la Corte, de no tener un efecto indeseable de privarlas de un proceso que sea resuelto por un juez o tribunal ajeno a cualquier inclinación o sentido, ¿no? Ya más el día de que en ese juicio se va a llevar a cabo el debido proceso en su máxima expresión. Por eso muchas cosas que se plantean en etapas preliminares no tienen razón de ser porque están previstas para el juicio oral, porque esa es la fase culminante del sistema y se trabaja para llegar a ella. Y si se trabaja mal, entonces el juicio ya se decanta que va a tener un final pues incorrecto, que es en mucho el riesgo, ¿no? Entonces esa es la garantía por la que se trabaja, ¿no? Entonces, en el tema concreto que vimos, se ambientó una determinación emitida en esa carpeta, en la cual niega la petición de sobreseer, pero además se declara impedida. A lo mejor ahí está, porque si ustedes ven las guías del Código Nacional que hicimos hace unos años con jueces de Colombia, en la parte correlativa vienen las incidencias que se pueden presentar. Si hubiera sido una etapa previa al día de la fecha del juicio oral, me queda claro que yo también hubiera dicho, lo siento, yo ya no puedo subir a esa audiencia, porque ya me contaminaron en el auto de vinculación a proceso para poderme exponer porque se actualiza una causa de exclusión del delito, que a su vez deriva en una causa de sobreseimiento, ¿no? Y además porque lo que buscaban era efectos de una sentencia absolutoria que hace las veces, antes de ir al juicio oral y antes del debate. Eso es lo que se buscaba. Entonces, pues, era una salida pues, bastante creativa, pero el problema fue que el juez ya estaba en la audiencia del juicio y lo único que tenía que haber hecho es un tema de fondo, señores. Para que yo me pueda pronunciar de eso, hay que entrar al debate y quiero el desahogo de la prueba, porque a mí no me vincula el criterio de tal órgano si dejó ir a Juanito. Eso es lo que pasó con Juanito. Pero yo no sé qué está pasando aquí con Hugo y Luis, para poder saber si voy a resolver igual que el tribunal que fungió como la potestad del amparo, porque ese asunto no llegó a revisión en el colegiado. Precisamente porque al dictar el amparo eso ya no lo dejan ir y nadie plantea nada, y después de que ya está señalada la fecha y se lleva a cabo el inicio del juicio, ellos someten a consideración ese incidente. Pero el tema era de fondo. ¿Qué es lo que hubiera hecho un juez más práctico? No puedo, vamos a dar inicio al debate, no es procedente,
y me pronuncio de la causa de exclusión que ustedes plantean al momento de resolver. Porque el sistema acusatorio no tiene otro momento. El tradicional sí tenía un momento llamado auto de desvanecimiento, que era auto de... Era un auto de intermedio entre la sentencia y el auto de formal prisión, ¿no? De desvanecimiento de datos. Solamente vi en todo el tiempo de la práctica un 1% viable que alguien dijera sí, porque la Corte determinó que se tenían que tirar todos los elementos de cargo, no uno, dos o tres, todo lo que sustentaba el auto de formal prisión. ¿Saben cuándo pasaba eso? Casi nunca. Tenía que ser un caso excepcional, como que el muerto apareciera ya en Acapulco en una lancha. El clásico ejemplo, ¿no? No estaba muerto, andaba de parranda. Ah, perdone usted, nos equivocamos. Sería algo así, porque no había otra forma. Todos los incidentes que se planteaban por desvanecimiento siempre eran parciales. Entonces la Corte dijo, no, tiene que borrarse toda la prueba de cargo y caer así como un edificio en un temblor, completamente al 100%, y entonces eso era pues, casi imposible. Entonces era un tema de la sentencia. No quedaba otro momento procesal. Pero el sistema penal acusatorio, fuera del auto de vinculación a proceso, no hay otro momento procesal para hacer esto, salvo que en las conclusiones el fiscal no quiera acusar por la actualización de esa causa de sobreseimiento, que tampoco creo que opere mucho en el país, porque al contrario tienen un tema institucional de llevar todo a juicio, que es una pelea muy grande con las defensas, ¿no? Y también con la saturación del sistema. Entonces, o sea, el argumento que planteaba era que lo adoptado por un coimputado en un juicio de amparo, pues se hiciera extensivo a ese caso del que iba a juicio oral y se dictara un auto de no vinculación por ese delito. Y entonces, pues en su caso, el tema era precisamente que habían contaminado, ¿sí?, al juez federal que ya estaba actuando como tribunal de enjuiciamiento. Pero les digo, yo hubiera podido resolver así. No, es un tema de fondo, no entiendo nada, necesito ver la prueba y vámonos al inicio del juicio. Improcedente el incidente e inicia el juicio oral. Pero él dice, no, ya me contaminaron y entonces ya no puedo. Que es válido en parte, pero también pienso en aquellos incidentes que pudieran promover previo al juicio oral. Esto es en una audiencia no prevista en la codificación entre la etapa intermedia y el juicio oral, como para tratar de hacer un último llamado de atención, cuando ya se nos fue la apelación del amparo indirecto. Entonces esto era un tema de fondo que no se puede plantear si no es a través de los medios de prueba, y para eso se requiere el debate. Entonces, el tema era precisamente que el 392 del Código Nacional establece precisamente la posibilidad de los incidentes, pero ello acotado a que en el transcurso de esa audiencia no sea algo de fondo, porque entonces no podríamos suspender la audiencia, tendría que continuar para que el juzgador se contamine. Y ahí ya no había el problema de la contaminación como tal, pero aún así es riesgoso querer que un juez que todavía no inicia el desahogo de pruebas y no tiene conocimiento se le informen de temas de fondo. Lo único que ocasionaron es que se declarara impedido. O sea, ahí yo hubiera parado. No me digan más, lo que ustedes quieren plantear es un tema de fondo y es imposible. Y no me informen nada porque vamos a ir al juicio y ahí ya me voy a contaminar perfectamente de todo. Entonces, conforme interpretación sistemática, lo que se dijo es, antes de que se declare abierta la audiencia, se puede plantear ese incidente. Inclusive dice, se puede diferir. En el caso de que ustedes no son competentes, permítame tantito, aquí mejor le paro. Porque una vez iniciado, tengo un término para poder dictar el fallo. O sea, el código es preciso. No puedo suspender por más de 10 días. Entonces, una excusa, una recusación, o que me digan, ¿sabe qué? Hay un recurso, un juicio de amparo contra el auto de vinculación y vamos a iniciar el juicio oral. No, pues permítame tantito, yo no tengo conocimiento, porque a mí no me informaron nada, porque yo soy tribunal de enjuiciamiento y los de control no informaron. Sí lo difiero porque voy a dejar sin materia, pero me puedo meter en algún tema de violación a la suspensión, vayan ustedes a saber.
O sea, son temas muy sui generis por los que tendríamos que detener. Pero si es un tema que está relacionado con el fondo, pues lo ideal es, no lo puedo resolver ahorita, sino que tengo que entrar al debate y resolver de fondo. Eso será materia de la sentencia. Pero en el caso, el tema era precisamente obligar a un juez federal que actuaba como tribunal de enjuiciamiento a analizar datos de prueba que se habían hecho valer en una apelación que terminó en un amparo indirecto de un auto de vinculación para actualizar una causa de exclusión del 405. Pues evidentemente, esto era para no acreditar la probable responsabilidad de los ocupantes de ese automóvil que les digo, donde se encontraba el arma de fuego, materia de la imputación, que los estaba llevando al juicio. Pero eso es una salida alterna cuando la defensa no actuó en su momento procesal para que se revisara ese dolo y ese conocimiento que dijeron estaba acreditado, aunque uno de ellos dijo ellos no tenían conocimiento y los otros pues, decían, nos subimos a su coche para ir a tal lado, podemos imaginar que ahí venía guardada un arma que no estaba a la vista. El único que la sabía era él. Entonces era el elemento principal de lo que ahí se estaba debatiendo. Entonces, acá el tema es debatible porque el secretario que entró en funciones de magistrado dijo que no compartía el criterio, pero no porque no se viera con un ojo óptico que ese juicio de amparo iba a terminar sobreseyéndose, sino porque él sostiene el criterio tradicional de que en el auto de erradicación de una demanda de amparo no se puede hacer un estudio porque todo es admisible. Entonces digo, no, por Dios. Eso genera muchos problemas, les digo. Algunas defensas dicen, no, que nos da el derecho, pero se advierte notoriamente improcedente. Y entonces lo que hacen es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez ganen tiempo en el amparo para alguna otra cuestión, pero su cliente está detenido y entonces para él ese tiempo del amparo que tarda casi un año en resolverse, que es lo que tarda en Oaxaca, no sé cuánto tarda en otros lugares, pero tarda un tiempo enorme para resolver una cuestión así. Y no porque los colegiados nos estemos tardando. Si ven la estadística, los colegiados de Oaxaca tienen un récord de resolver en 2 meses con todo y el paro. Estamos por abajo de la media nacional en estadística, pero mis juzgados de distrito se tardan 8 meses para darme un sí o un no. Y muchas veces la respuesta es patética. Y otros 3 meses en turnar el asunto al colegiado y otros 3 meses en que lo turnen a ponerse. Ya cuando me llega, a mí ya es tarde, ya pasó toda una vida allá afuera, ya lo que vamos a resolver ya no tiene sentido, ya es contra el principio de realidad. Entonces, habría que ponderar si conviene muchas de esas veces hacer esas solicitudes que van a trastocar la continuidad de algo que ya tiene que hacerse, sobre todo cuando la persona está detenida. Y les digo, a lo mejor el tema es plantear un cambio de cautelar, pero es riesgoso en mucho tema porque puede ser que antes de que se revise en amparo, el juicio termine, la apelación se resuelva y la prisión preventiva ya no tenga tema. Y entonces esa persona se va a quedar detenida igualmente. Entonces, es algo que por ahora no tiene un criterio en la Corte, pero está sucediendo en la práctica. Y además, la conclusión del debate de ese día fue, en principio todo lo que sucede en el juicio oral no es competencia de un juez de distrito. Es competencia de un recurso de apelación cuando se dicta el fallo y de un amparo directo. Pero no podríamos estar revisando actos que sucedan en ese juicio violando los principios de continuidad y concentración bajo el pretexto de que se está violentando un derecho fundamental. Eso no puede ser así, porque hay que analizar si esas violaciones trascendieron al resultado del fallo. Porque si eso que se alega ni siquiera sirve y dictan una absolutoria, lo único que hacen es que se ate de manos al tribunal de enjuiciamiento, como ha acontecido acá, porque no dieron una suspensión, pero utilizaron una regla no prevista para el tema del juicio, que sí está prevista para la etapa intermedia. Es aquella que prevé el 61, fracción 18, párrafo segundo de la ley de amparo, dirigida al juez de control, no al de amparo, que cuando él culmine su etapa intermedia tiene que suspender el envío de la autoapertura para no convocar a ningún tribunal si tiene una revisión constitucional del auto de vinculación a proceso, que es lo que les digo,
que puede generar que el tribunal de enjuiciamiento difiera. ¿Por qué? Porque puede haber ahí un auto de no vinculación y se llevaría a un juicio sin tener la posibilidad de haber analizado eso. ¿Y qué sucedería? Pues que van a sobreseer por cambio de situación jurídica. Y entonces se va a analizar una sentencia que ya había sido objeto de un amparo. O sea, creamos situaciones contrarias al sistema, porque no avisan, porque no se dice hay un amparo pendiente, porque nadie informa, ni siquiera el tribunal de enjuiciamiento sabe. Suceden muchas cosas indeseables que no deberían pasar. Pero el tema era precisamente eso. Si queremos que la revisión constitucional sea rápida, pues no lo llenemos de cosas que no corresponden ver en ese momento. O sea, entonces seamos más conscientes para que se aboquen a temas relevantes que puedan auxiliar. Pero muchas veces se utiliza el amparo para detener y entonces ese es el gran problema. Y la cantidad de asuntos que conocen los juzgados de distrito, que no pueden llegar a resolver el fondo de algunos que sí pueden tener, digamos, un amparo de fondo por estar atendiendo otros que quitan tiempo y que desgraciadamente no depuran. Entonces, eso también es algo que analizamos, ¿no? O sea, ¿por qué no mejora la eficiencia del amparo? No obstante, no hay una reforma que acondicione la ley de amparo al sistema acusatorio en los plazos y tiempos que deberá de llegar un momento en el que eso debe pasar, porque es la ley de amparo la que debe estar a lo que dispone el sistema acusatorio y no al revés, porque la técnica que siempre se invoca del juicio de amparo hace que todo se entorpezca. Entonces, el juicio de amparo va a tener una eficiencia al día que le permitan tener una maquinaria mucho más rápida para poder resolver los temas y no estar retrasando a años luz lo que puede ser en 48 horas en un centro de justicia. Verlo en un año acá cuando ya, pues, ya pasaron muchas cosas, ya murieron las personas, ya tembló, ya todo sucedió, ¿no? Entonces, esa era la consideración del día de hoy. No sé, habrá muchas inquietudes, evidentemente, es un tema en el que no nos vamos a poner de acuerdo. Los defensores dirán, no, esto, los fiscales tal vez tengan otra opinión. El tema era, y siempre lo digo, ver el funcionamiento del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque si no nos centramos en eso, entonces va a colapsar porque vamos a atender a reglas que no están previstas para el sistema y vamos a meterle, como decimos, la zapatilla de la hermanastra a la cenicienta y no va a quedar. Entonces, vamos a provocar que este sistema colapse y entonces o vamos a regresar a lo peor, a lo que teníamos antes, bajo el argumento de que siempre fue mejor lo de antes. Y eso no podría ser, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso es más objetivo rescatar lo bueno que tiene el sistema y que todos lo preservemos para el funcionamiento de todo, aunque a veces no nos vaya tan bien en ese interés, ¿no? Pero el juez por lo menos tiene que salvaguardar eso porque es su posición de tutela judicial, porque no nada más resguarda al acusado o a la víctima, sino también el debido proceso. Entonces es una gran responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo no puedo ver si hay comentarios o no, pero Sí. si ustedes tienen a bien plantearlos, con gusto. Claro que sí, mi querida doctora. Y hay una pregunta muy interesante respecto de esto que usted ha comentado. ¿Qué actos podrían considerarse como de imposible reparación ante el tribunal de enjuiciamiento? Es que precisamente considero que una vez iniciado el juicio oral ya no se puede interrumpir al tribunal. O sea, el juicio de amparo ya no puede revisar porque lo que preserva la Corte en toda su jurisprudencia es un principio de continuidad y concentración. O sea, porque se supone que ahí ya el juicio no puede extenderse a más de un mes, por ejemplo, aunque en Oaxaca llegan a hacerlo por cuestiones de que uno de los integrantes tiene que ir a hacer labor de unitario y entonces suspenden y, y es una cosa terrible, ¿no? Pero es por el rezago que mantienen y la poca capacidad operativa para nombrar a más jueces. Entonces, pues están como los polivoces, los que los conocieron, ¿no? O sea, están aquí en el juicio colegiado y de repente, espérame tantito, ya se cambian de ropa y van al otro juicio y es un desastre. Entonces, la idea es que el juez de distrito no puede ver nada de lo que acontece en ese juicio porque eso será hasta que se dicte el fallo y vaya un recurso de apelación. O sea, tiene dos oportunidades la defensa. El recurso de apelación y el amparo directo para analizar cualquier violación que trascienda.
Entonces ahí sí se aplicaría el acto que no es de imposible reparación bajo el concepto de que podría no serle perjudicial el fallo. Porque lo que plantea de que no tuvo defensor indígena, a lo mejor la prueba es tan vaga del fiscal que insuficiencia probatoria y ya, o sea, aunque no tenga, a lo mejor han venido a plantear temas de que porque no tiene asesor victimal bueno y repone la sala. Entonces yo digo, uy, no, pues entonces vamos a reponer todo, porque pues yo nunca, o sea, lo que les digo era, nunca he visto un defensor perfecto, ni un fiscal perfecto, ni un juez perfecto. Le dije, ese es un mundo ideal, pero yo atiendo a la prueba objetiva, porque pues ya, mire, las tarugadas que digan en audiencia, pues ya son subsanables, pero la prueba no la puedo traer yo. Si esa prueba no existe, pues, no hay. O sea, sobre la prueba entonces ya podemos decidir lo que sea, pero de entrada estamos afectando el seguimiento del juicio. Se esperó todo para el juicio y cuando llega el juicio lo queremos interrumpir. Es algo contradictorio, sobre todo cuando la persona está detenida y ya lo que quiere es un sí, un no, un qué va a pasar. Porque muchas veces puede ser que lo absuelvan. A lo mejor no estaremos de acuerdo y dictan una absolutoria. O sea, los jueces siguen dictando sentencias que a veces no se comparten en mucho, pero las dictan y esa es una libertad inmediata. O sea, aunque la apelación revoque, a esa persona lo dejan en libertad en ese momento. No acontece como en el tradicional que se esperaban hasta confirmar la apelación. En un cambio de cautelar sucede lo mismo. O sea, aunque la revisión te revoque, en ese momento subes a audiencia y me le cambias la cautelar por otra. O sea, es de inmediato el efecto. Alguien decía, ¿qué es inmediatamente? Pues en chinga. ¿Cómo lo entiendes? Pues no, no tiene un plazo, pero es ya. O sea, si un juez lo hace en 48 horas, pues tú lo haces en 24. O sea, porque si no, va a venir una violación a la ley de amparo y te vas a meter en una bronca con el juez. Sí, porque ellos preguntaban, ¿y cuánto tiempo? No, pues en ya, pero ya, te está llegando el cambio de la cautelar para una no restrictiva de la libertad, pues ya. Si es cerrado o no, si el colegiado revoca, bueno, ya, veremos cómo le hacemos, pero de entrada hay una libertad ahí pendiente que no puede esperar a que el recurso se resuelva en un año. O sea, el sistema no puede esperar estas actuaciones. Entonces, en mi consideración, no es revisable a través del amparo indirecto. No Y, hay, no hay esa posibilidad. Gracias, mi querida doctora. Y con base en eso que está comentando, ¿a usted le han planteado algún tema en que pueda existir duda respecto en que se dicte la sentencia y que pueda ser algo irreparable? Sucedió en una sola ocasión, antes de que la tesis de la Corte entrara y ya estando en vigor, llegando al colegiado como magistrada, resulta que la secretaria me presenta dos amparos, el amparo indirecto contra la exclusión de prueba y la sentencia de segunda instancia ya en amparo directo. Condenan 60 años por secuestro. Y Qué barbaridad. entonces lo que ella hace, pues rápido. Pues fácil. Dejamos sin materia el amparo indirecto por cambio de situación jurídica y analizamos el amparo directo. Entonces, revisando las actuaciones, le dije no, porque estamos actualizando la excepción de la Corte y se me quedaba bien. Pues la Corte dijo que no habría control constitucional porque para eso tenía que generar una sentencia de condena. Y aquí ya la hay, de 60 años. ¿Por qué? Porque no dejaron que la defensa ingresara a su prueba. Porque no se analizó. ¿Qué sucede? Interpone el amparo en directo contra la exclusión de prueba, se va contra lo resuelto por la sala de apelación, que confirma la exclusión, de un video en donde la defensa dice, aquí se advierte cómo el control de la detención es ilegal. Y entonces se lo desecha, que por cuestión XZ. Se va al amparo indirecto y el juzgado admite, pero no le hace la prevención del tema de terminada la audiencia intermedia, chiquitín, tú suspendes hasta que yo revise este tema, ¿no? Porque es un tema del 19 y 20 constitucional a que alude esta fracción del 61 de la ley de amparo. Pero como esa fracción o porción normativa va dedicada al juez de control, él cree que la ley de amparo no hay nada para él, cree que todo es para el juez de amparo.
el compañero de Salina Cruz no dice nada, admite, no le hace la prevención, ni tampoco le hace saber en la suspensión o en el incidente, como ha dicho la Corte, que si bien no va a conceder la suspensión, va a tener que paralizar ahí el proceso penal, que es la única suspensión prevista por el legislador nacional del proceso penal de orden público, que es notoriamente suspendible, pero es la única parte donde dice aquí se suspende hasta que se resuelva el juicio de amparo. Y entonces, ¿qué hace? Pues lo deja. Y entonces termina la audiencia intermedia, manda de la autoapertura, entablan al tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento entra, resuelve condenando, se va a la apelación a la misma sala que conocía previamente la exclusión de prueba y la que sí sabía que había un amparo porque ella es autoridad responsable y le vale 3 kilómetros y entonces resuelve la apelación y confirma, vámonos, 60 años y que los pase rápido, como dijeron en el Expreso de Medianoche. Y entonces, cuando yo veo y digo, ah, pues no, le dije, vamos a hacerlo al revés. Vamos a revocar y el que va a quedar sin materia es la sentencia de segunda instancia por inobservar que había un amparo pendiente y ya no, porque como yo le digo, lo más fácil es decir, pues a lo mejor ese video no sirve, ¿no? ¿Qué pueden probar? Pero digo, pero eso es una valoración prejuiciada. Le dije, a mí no me toca, yo no soy el tribunal de enjuiciamiento. Yo no sé si ese video sirva o no sirva, pero ese video puede cambiar la condena de alguien que está ya sentenciado a 60 años. Y digo, lo vale. Entonces, si en ese tiempo la tesis de la Corte no estaba vigente, ¿por qué demonios le vamos a hacer eso? Porque el flojo de amparo pues dijo, ah, pues básicamente situación jurídica, pues ya gracias. Y realmente de fondo era válida la admisión. O sea, eran puras tonterías lo que alegaron tanto el juez de control como la sala de apelación para excluir la prueba, que es lo que normalmente pasa. Entonces, amparé en el principal para que se admitiera el video y evidentemente tuve que convocar a otro tribunal de enjuiciamiento, porque la contaminación ya era obvia, que ya no podía entrar al mismo tribunal que ya había sentenciado. Y dije, pues ni modo, es doloroso, retraso el trabajo de todos. El tribunal me decía, yo no tenía conocimiento, yo lo sé, chiquito, que tú tampoco sabías, pero por eso hay que preguntar si no hay un amparo pendiente antes de iniciar el debate. Algo que las partes me quieran decir, confesar, mataron a su abuelita ayer, algo que sea importante. No, nada, bueno, entramos. Pero se quedan callados, no dicen nada, y sí, porque la defensa que había interpuesto ese amparo no dijo nada y dejó que esto siguiera. Entonces llegué con los dos y dije, no puede ser. Entonces actualicé esa excepción de la Corte, pero por un asunto muy específico. ¿Saben cuándo se va a volver a presentar? Nunca. Porque aunque yo les digo, repongo 80 veces ese juicio, será la misma prueba que ingresó, ya no puede ingresar otra. Y como dije el maestro Jordi Ferrer, un tribunal con un conjunto de elementos de prueba puede resolver una cosa y otro con otro conjunto de elementos en esa misma causa penal puede resolver otra cosa, porque lo que ahí vale es el peso probatorio de la prueba. Entonces, al final regresó en amparo y el video no sirvió, pero lo que me decía, se me quedaba viendo mi secretario como diciendo, ya ve, no le dije. Esa es la importancia de dejar que una defensa haga su trabajo y que alguien se defienda. Porque si no, nada tiene caso, pues entonces mejor díctele sentencia desde la vinculación y ya, porque tiene cara de portar el arma y ya nos lo quitamos de problemas. Pero eso no se puede. Cada quien tiene la oportunidad de hacer valer lo que quiera. Ya al final, la valoración racional tendrá que dictaminar lo que ahí procede. Pero era la oportunidad de la defensa y además era una sentencia de 60 años. Pero actualmente ya no puedo hacer eso. Actualmente tengo que decir que por regla general la Corte dijo, ¿no? Y aplicar una tesis que aplicó el laboral. O sea, porque es lo que se hace en la materia laboral. Todo se va al amparo directo y deberían de ver cómo se retrotrae todo y por eso estarán esos juicios 10 años o 15. Pobre trabajador, ya cuando le entregan el finiquito ya se murió. O sea, es algo horrible. Y en penal quieren hacer lo mismo, pero entonces le corresponde a la comunidad jurídica hacer valer eso porque yo no puedo ir y decir, oigan, ¿cómo? No me toca a mí.
le toca a la comunidad jurídica decir, esto no puede seguir sosteniéndose porque nos están excluyendo prueba desde la investigación complementaria. ¿Cómo? Pues no quieren celebrar esos actos de investigación que requieren imperio. ¿Cómo la defensa va a obtener una sábana de llamadas? No, hay actos que no puede hacerlo si no es a través del juez, porque el fiscal va a decir que no, salvo que sea un fiscal pues, sacado de un cuento de hadas, pero el juez de control también dice que no. Y yo digo, no, pues ya, entonces estamos ya perdidos. Y llegan al amparo y dicen, sí, es que esa prueba no iba a servir. Y yo les digo a mis compañeros, ay, ustedes son adivinos. O sea, entonces vamos a prejuzgar sobre el alcance del medio probatorio. Si a esas vamos, la mayoría de lo que ofrece la fiscalía tampoco sirve, pero nadie dice nada. Nos quedamos calladitos. Le digo, o sea, es que aquí no ese es el tema, ¿no? O sea, es dejar que la defensa haga su trabajo y ya. Como decía el maestro Miguel Ángel Aguilar, déjalo que se defienda total, si no se va a poder, le va a caer la sentencia en la cabeza. Pero déjalo que se defienda, pero ahora ya no es el tema, no es impídele que se defienda, bloqueale el paso, y esto es lo que está pasando. Que el error está más cerca, que esas condenas erróneas están excediendo el número. Y estamos dejando detenida a gente que tal vez no debería estar, y estamos dejando ir a gente que sí debería quedarse. Entonces, eso es el gran riesgo de lo que está sucediendo. Entonces, por ahí va más o menos la cosa, pero está complicado. Qué interesante lo que menciona y que lo dice así abiertamente, maestra, y sobre todo agradecemos la empatía, porque sí es cierto, a veces no se dice, no se sabe, y entonces quien termina pagando los platos rotos, pues es el justiciable, ¿no? Desafortunadamente, entonces, O la víctima, ¿no? así O sea, es. entonces aquí ya no nada más es el justiciable acusado, sino la víctima. Ese es el problema, ¿no? Que antes se pensaba, ay, que esa frase de que prefiero dejar a ir un culpable a que queden bien inocentes. No, pero la víctima dice, oye, espérame tanto. Oye, ¿y yo dónde estoy? Yo también tengo ese equilibrio constitucional, ¿no? También estoy aquí. O sea, esa es la gran responsabilidad. Entonces, para evitar afectar el proyecto de vida de alguien, lo ideal es esclarecer el hecho, así sea muy doloroso, pero eso sería lo magnífico. Pero estamos tal vez trabajando para no esclarecer nada y seguir actuando como que haciéndonos los locos. Entonces, es lo que está pasando en la realidad. Estamos colapsando el sistema y no sé hasta cuándo va a poder sostenerse, pero la idea es la buena práctica. Entonces, sí, el Y sistema es... para eso son estos foros, maestra, para identificar precisamente esas deficiencias, esas carencias, utilizar todas estas herramientas que ahí tenemos y que dice usted, a veces no las hacemos valer, ¿no? Entonces yo creo que para eso son todos estos foros y agradecemos. Mi querido Shell, adelante, por favor, porque hay como 1 millón de preguntas, pero también no queremos abusar del tiempo de la maestra, tendremos otra oportunidad. Shell, por favor. Pues para mí ese es un honor escuchar a la magistrada Elizabeth desde hace muchos años la he seguido, pero fíjese, maestra, que estos temas son sumamente técnicos, sumamente interesantes y aparte que en el foro, como usted lo comenta, casi no se escuchan. Yo solamente quiero hacer un planteamiento de acuerdo a una experiencia de, pues, como abogado. Esto entonces sería perjudicial, maestra, en el cese de la prisión preventiva señalada a los 2 años. Me refiero a que, ¿en qué sentido va mi pregunta? Esa dilación que usted comenta de promover amparos, inclusive, no sé, tantos recursos de queja, operan de actos de defensa y eso puede ser que también lo tome en cuenta cuando quieres imponer un amparo o promover un amparo contra el cese de la prisión preventiva oficiosa de estos 2 años de la medida cautelar de los 2 años. Es que aquí hay un gran tema, ¿no? Evidentemente, lo ideal es que no llegáramos a eso, pero ya estamos rebasados. Ya se violó la regla de los 2 años y hay que subir a audiencia. ¿Cuál es el quiebre del sistema? Que el criterio de la Corte dice que es el fiscal quien acredite y la fiscalía a veces es sumamente deficiente. O sea, todo el peso del sistema se lo dejan a una de las partes que no tiene la suficiente capacidad para hacer ese trabajo. Y es un riesgo. Lo digo así. Es cierto, hay un exceso en la prisión preventiva. Nadie va a decirme que no. Y en muchos casos ha sido excesiva para algunos procesos que no decataban esa medida, que pudieron haber tenido otra y evitar
que esa persona estuviera privada de la libertad con todo lo que eso conlleva. Pero hay un porcentaje de personas que hacen daño cuando están fuera y que solamente guardaditas, más o menos, puedes controlar un poco el daño. Entonces, evidentemente que no sabemos el contexto en el que vamos a acabar en este tema, ¿no? Hasta hemos pensado que va a llegar un punto en que se va a salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana para que quede todo igual, ¿no? Que sería monstruoso, pero es un escenario que estamos viendo, ¿no? Porque por ahora están suspendidos todos los asuntos. Todo lo que plantea en convencionalidad está suspendido por un acuerdo general del Pleno de la Suprema Corte. No podemos tocar nada, porque tiene que decantar el criterio. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Cuando la Corte se deshaga y lleguen otros, no sé. Por ahora no lo van a querer discutir. Pero esto es lo que está pasando. Obviamente la defensa no lo hace valer antes, lo hace valer cuando el juicio ya llega. Y entonces es lo que yo digo. Si ya sabían que estaba excedida por 3, 4 años, ¿por qué no hicieron nada en ese tiempo? Sino exactamente cuando inicia el juicio era solicitan el cambio de cautelar. Entonces, la Corte tiene que decantarme si es posible interrumpir ese juicio, porque si no quiso interrumpirlo, porque vean en la contradicción que resuelve, el no vamos a analizar exclusión de prueba, lo que dijo fue, porque eso va a retardar el juicio oral y hay que preservar el principio de continuidad y concentración. Entonces, la otra pregunta que yo me haría, si esta persona se sustrae, ¿puedo yo continuar el juicio oral sin ella? Pues no. Y alguien diría, no, pero es que hay otras formas, sí, por eso. Vámonos a las estadísticas. ¿Qué porcentaje de personas con un delito de secuestro va a regresar a la audiencia hasta el final, cuando la sentencia puede ser de 60 años? Los hidrocarburos en la Federación ya no los volví a saber cuando iniciaba el juicio, que normalmente imponían una cautelar distinta. Pues es la verdad. ¿Qué control hay en el gobierno para poder tener a esas personas ubicadas, ¿no? Como en los Estados Unidos, por ejemplo, que saben hasta lo que comes y de qué color haces del baño. Aquí, ¿dónde los vuelves a ver? O sea, hemos tenido sustracciones de 5 o 6 años. O sea, entonces yo digo, el de que cumplan sus obligaciones procesales y se presentan, sin problema. Pero ese mundo no es el ideal y tampoco yo le puedo pedir a alguien pues que acepte una condena de 60 años porque es la naturaleza de la persona, ¿no? Defenderse como pueda, aunque lo haya hecho. O sea, eso es algo que tampoco está en la naturaleza de una persona. Pero entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Sería para casos graves, pero verán la lista. Allá hay temas que ni deberían de estar. Y por otro lado, la Corte decantó que las tentativas no entraban. Entonces yo digo, ¿no es igual de grave que iba a matar a una mujer que sí la mate? ¿A que iba a violar a la niña y lleguen y la salven en el último minuto? O sea, ¿no es igual de grave? Dice la Corte, no. Las tentativas como no vienen ahí, digo, por Dios, eso es un tema de derecho sustantivo. O sea, ahí habla de delitos dolosos en sus formas de aparición. O sea, la tentativa es una forma de aparición, pero el tipo penal es homicidio. O sea, y por eso distingue homicidio doloso y culposo. El culposo no está en la lista. Por eso hizo homicidio doloso y de ahí el calificado, o sea, el de riña, no sé, dependiendo. Pero dijo que las tentativas no entraban y genera violencia porque muchas de esas tentativas son feminicidios, agresiones sexuales de menores graves, y entonces no entran. Pero entonces el problema no es ese, el problema es que hemos tenido casos donde esa persona que violó a ese niño en ese kinder o en esa escuelita que crea para dar clases extracurriculares siguió violando a más porque le dieron una cautelar distinta. Entonces, hay situaciones que se deben ponderar caso por caso. O sea, lo ideal es eso, que no hubiera la regla general de la oficiosa para ver el caso concreto. Pero hay cosas tan graves que, o sea, casos paradigmáticos que dices, ¿no? Entonces, ¿esto cómo? ¿Cómo le das una presentación periódica? O sea, el tema no es que se sustraiga, el tema es que va a seguir haciéndolo. El tema es que va a haber más daño, va a haber más víctimas.
y el Estado no va a mover un dedo. ¿Ustedes saben cómo funcionan las UMECAS? Para nada. O sea, hemos tenido aquí que los que siguen mandando reportes de alguien que ya no vigilan y dicen que sigue cumpliendo y ya no están. Y hasta que no solicitan la audiencia privada de la orden de reaprehensión, no se dan cuenta. O sea, no sirve nada. El Estado no está preparado más que para meter a gente a la cárcel o meterlas por arraigo domiciliario. Como le digo a los magistrados de Oaxaca, van a crear ahora un edificio de arraigos domiciliarios para cambiarles la cautelar mientras terminan su trabajo. ¿O qué vamos a hacer? Porque tienen un montón de rezago y de gente que está. Pero además que no se pasó el alto, hicieron cosas graves. O sea, y preocupa. Preocupa porque podría ser inocente, pero hasta que no vean ustedes el tema no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque se tardan horrores por 1000 pretextos. Entonces, algo que tendría que ser rápido se está yendo años. No, y entiendo también a la defensa, ¿no? Es su derecho pedir el cambio de cautelar. Pero el tema es, ¿vas a interrumpir el juicio? Para mi gusto que eso no podría ser planteado ahí una vez iniciado el juicio oral. Déjalo que termine. A lo mejor dicta una absolutoria. Pero ya se arriesgan al cambio de cautelar porque esta subsiste hasta en tanto no quede firme, ¿no? Que es lo que va a tardar la apelación. Y no tarda 3 días. Ni la resuelven el día de la audiencia de alegatos. No sé, ¿dónde estás, Shelley? ¿En Ciudad de México? ¿Cuánto está tardando el Tribunal Superior en sacar apelaciones? Más o menos. De Ahorita, sentencias. eh, sí, he tardado como unos 6 meses, 7 meses, y eso es corto. Sí. Tocó No, igual. acá tardan igual 1 año, pero porque tienen puro homicidio calificado, secuestro, violación. O sea, no conocen de robo. Alguien me dice, pásame un formato de robo. No, aquí los matan, los linchan. Tengo puro homicidio, pero si quieres te lo paso y nada más le cambias el tipo penal. No tengo robos. En Ciudad de México el 90, bueno, no, un 80% de lo que llega a amparo directo a los colegiados es robo calificado. Y portación del robo. Ya un 20 ya se divide en delitos fiscales, ambientales, lo que quieran. Pero es el día a día de un colegiado en Ciudad de México. Aquí en Oaxaca es la violación de niños. O sea, es algo, violencia familiar se disparó horrible en todo el país. O sea, y a veces es violencia feminicida la que trae y no saben encuadrar. Violencia sexual, económica. O sea, nada más se saben la psicológica y la física, pero hay otro tipo de problemas, ¿no? Y además no nada más con la mujer, es con el entorno familiar, o sea, hay más afectados, pero el fiscal solamente se ubica en una, o sea, es la preocupación. Nadie quiere que alguien que no tenga que estar ahí, y hay muchos justificadas que dices, no, este señor tenía que estar afuera, ¿no? No es el perfil para quedarse en un penal, pero el fiscal y el juez pues no quieren y lo dejan, ¿no? Entonces hay como todo un problema en este tema. Pero hasta que la Corte no defina no vamos a poder saberlo y cada quien tiene un criterio diferente, ¿no? Es la incertidumbre del país. Por ahora, en inconvencionalidad no podemos atender nada. Nada más analizamos temas de proporcionalidad de la imposición. Pero si ustedes meten el tema de convencionalidad en ese momento, atoran el asunto. Ya no sale. Por eso les digo que ni invocar el caso cuyo nombre no puedo pronunciar nunca, porque en ese momento ya el amparo queda detenido por aplazamiento. Entonces, por eso ponderen qué puede servir y qué no en un momento así. Dice Emma, tengo 14 meses esperando la admisión de la apelación. Una queja al Consejo de la Judicatura. Porque esa es la Yucatán, admisión. doctora, esto está pasando en Yucatán. Ajá, con el Consejo de la Judicatura de Yucatán, porque cada tribunal superior tiene un órgano disciplinario. Pero es que es lo que les digo. Y es falta de capacidad porque hay unas apelaciones que pueden resolver rápido y otras que las tardan horrores y dices, esto no tenía tema. Sí, 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 es horrible la respuesta, ¿no? Y luego ya cuando le resuelvan para el amparo van a ver qué otro tiempo se va a tardar. No, no. O le reponen. O sea, tardan 3 años para reponer que porque iba mal peinado en la audiencia el defensor. No, cada estupidez que se sacan. Ah, y ese es otro tema que podríamos plantearse, aquí ya nos vamos a seguir aquí a la medianoche porque podría seguir hablando de todo lo que pasa. Todo para los jueces de Oaxaca que plantean de reposiciones no es un acto
de imposible reparación porque todas las reposiciones son buenas. No me digan. El 90% de las que detecto son para quitarse la chamba. Así que no, le dije, como yo no tengo una bola de cristal, mejor analicen si esta es legal. Si para reponer todo un juicio y van a hacer esa afectación solo porque dijeron que le sacaron la lengua en la audiencia. No. Entonces, ahí sí admitan, no, es que no sé si es eso se decanta en el caso concreto. Entonces, hasta que ustedes me digan y revisen, con muchísimo gusto, vemos esa reposición. Sí, la mayoría es para quitarse el asunto de cualquier estupidez que se invente. Violación del principio de oralidad, ese ni es principio. No unas cosas que se sacan. Ya lo que hago yo es reponer y regresar porque no ven el video de la audiencia. Es lo que les hago a los jueces de distrito flojos que nada más me pegan el acto de la sala de apelación y se la pasan así. Que luego se ve que no vieron porque cuando les hacen los planteamientos las defensas contestan pura tontería. Hasta llegan a decir de testigos que no fueron al juicio oral. Ahí me doy cuenta ya que no vieron el video, entonces repongo por violación al trámite del amparo porque no apreciaron el acto reclamado, que es la audiencia en la videograbación, que es lo que tenía que revisar. Y ya, porque si no me la paso resumiendo jurisdicciones, pues no duermo, no tengo vida. Y ellos ya dicen, no, pues que allá no, violación y te la regreso para que te pongas a ver los videos, dictes la sentencia correspondiente y ya te reviso. Ah, dice, y las quejas del consejo resuelven diciendo, no. Ese es un tema de dilación y de, entonces, a buscar un medio de ir al amparo indirecto por violación al acceso a la justicia. Es una dilación 14 meses, injustificada del tribunal. Aparte de la responsabilidad también de los consejeros esos, no, pues son una mafia. Es lo que les digo. Cada quien se cubre. No. Y luego el problema es que ya se enojan y entonces tu apelación la retardan más o te la resuelven, pero negándola, ¿no? O sea, porque ha pasado, ¿no? Sí, pues me fuiste a acusar, ahora te la resuelvo mañana, pero palo. Pero dices, bueno, resuélvela como quieras, pero déjame ir al amparo. Porque mientras no resuelvas, no agoto el principio de definitividad y entonces no pueden revisar las porquerías que haces. Pero así estamos, ¿eh? No crean, es todo un tema, pero pues espero que Y haya sido... es un temazo, doctora, que se queda allí, que habrá oportunidad de verdad. Le dejamos la invitación, estaremos en contacto con usted, porque esto que dice, todos aquí, los que tienen prendida su cámara, la cabecita de sí, viene usted a decirnos lo que callan los abogados Los que postulantes, quedan, ¿no? ándale, lo que callamos los abogados. Sí, ¿no? Es todo un tema y de verdad, mi querido Shel, qué bueno que invitaste a la doctora Elizabeth Franco Cervantes. Recuerden que ella se desempeña como magistrada de circuito con sede en Oaxaca. Y este video, esta gran clase que hoy tuvo bien de concedernos la doctora, queda grabada ahí en el perfil de Indecat de Facebook para que la puedan ver, la puedan analizar, puedan volver a escuchar a la doctora, porque vale muchísimo la pena todo esto que nos ha comentado el día de hoy. Mi querida doctora, de verdad yo espero que este haya sido la primera ocasión que esté en Indecat, regrese y la invitación abierta a un taller. Yo creo que nos surge un taller porque ahorita, como dice usted, no invoquen la convencionalidad. Entonces, ¿en qué hay que enfocarnos? ¿Dónde están los puntos fuertes ahorita en este momento tan álgido que tenemos en el país? Entonces, pues, mi querida doctora, ahí está la invitación. Voy a estar en contacto con usted y a todos. Yo espero que podamos estar con la doctora en un próximo taller. Mi querido Shel, siempre un gusto los invitados que traes, de verdad. Pues para mí es un honor, nos extendimos casi 1 hora y media con este tema, maestra. Agradecer a la magistrada por su disponibilidad, su humildad yo sé que su agenda es apretadísima, sus asuntos, y de verdad para mí es un honor escucharla nuevamente. Muchísimas gracias a la comunidad de Indecat. No, No, y muchas siempre es un gusto gracias. escuchar a alguien tan apasionado en el tema, en el trabajo, en cómo lo desarrolla y que dice las cosas como son. Entonces, Pues muchas es que felicidades, ya no hay doctora. de otra, es el sistema el que está en quiebre y hay que salir a defenderlo, ¿no? Y ahora estos tiempos de odio del conocimiento es buen momento de reflexión. Que se tengan excelente noche, nos estamos viendo. Mil Gracias. gracias, mi querida magistrada. Buenas noches a todos. Descansen.